mire, decía yo hace un momento, la palabra de Dios es muy clara cuando en Efesios se nos dice que Dios dio dones a los hombres, ¿verdad? Y también dice la Escritura que a unos constituyó Dios pastores, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, dice, para perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, entendemos que el evangelista o mayormente el evangelista es un ministerio dado, ¿verdad?, al hombre, a la mujer, que Dios llama a ese ministerio. Entonces, entendemos pues que eso obedece a algo otorgado por Dios y que tiene que ver con un llamamiento, y que el hombre y la mujer, al poner en práctica, va a darse cuenta que tiene ese ministerio. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, cuando yo digo, vamos a ver los requisitos para ser un evangelista, lo que estamos diciendo no es contravenir lo que dice la Escritura, sino ver qué dice la Escritura en cuanto a rasgos que aquel que está buscando conocer si tiene ese llamado o ese ministerio, tiene esas cualidades o las puede desarrollar. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, la responsabilidad de compartir el evangelio es dado a todo el creyente. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, pero vamos a decir que de los que estamos aquí, probablemente la mitad, vamos a decir, tenga ese llamado y la otra mitad no. Y no por eso usted no pueda testificarle a alguien. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia se ve en aquel que tiene el llamado, el don de este. ¿Por qué? Porque va a ver el resultado. ¿Sí me estoy explicando? Se va a notar. Es como aquel que tiene el don de sanidad y el que no lo tiene, pues. O sea, el que tiene el don de sanidad va a orar por los enfermos, Dios lo va a usar y van a sanar. Otro dirá, bueno, yo no tengo el don de sanidad, pero yo creo que Dios puede sanar, y de repente en alguna emergencia, en alguna situación, ¿verdad?, la persona ora porque tiene fe y cree, y la persona sana, pero reconoce que no es su don, pero cree que Dios sana, y en un momento determinado ora por las personas y sanan. ¿Sí me estoy explicando? Para que note la diferencia. Entonces, aquel que tiene el llamado va a ser muy notorio porque va a desarrollar lo que Dios le ha dado y va a desarrollar las cualidades. Pero esto no le quita a aquel hermano que no es un evangelista, no le quita el que aprenda y sepa cómo compartir el evangelio, ¿verdad? Y cómo llevar un estudio, etcétera, etcétera. ¿Sí me estoy explicando? Para que usted no se desaliente o diga, no, pues este asunto no me quedó claro. No, es que tiene que ver con eso. Y usted lo tiene que saber, porque esto le va a ayudar en su vida espiritual. Entonces, como hemos estado viendo ahorita, estos pasajes o estos temas tienen mucho contenido en la Escritura. No podemos detenernos a ver todos los textos, pero sí vamos a hacer los comentarios para que todos lo podamos comprender. Vamos a ver algunos textos para ir avanzando y que podamos completar el tema. Recuerden que todo esto yo se los estoy enviando al grupo. Si lo han estado observando, que le estoy mandando el contenido al grupo. Entonces usted solamente ahí lo va abriendo y usted lo puede guardar o descargar o mandar a otra parte para que no esté estresado con lo que va a escribir. Entonces vamos a ver estos primeros 10 puntos de una manera práctica, ¿verdad? Te voy a repartir las citas y las vamos a leer. Filipenses 1:29, Burrola. Mateo 9:36 al 38, Jesús. Pedro, Marcos 12:30, ¿sí? Blanca, Santiago 1:21. Son las primeras citas que vamos a leer. ¿Ok? Tengan las listas. Pero fíjense bien. Dice que algo que podemos o que necesitamos observar
en aquel que quiere ser un evangelista, y no solamente en eso, pero estamos hablando del tema. Dice, debe de estar pleno y genuinamente convertido a Cristo y saber lo que envuelve ese compromiso. O sea, yo no puedo, si alguien me dice, ¿sabe qué? Mire, a mí me interesa que usted me hable de Cristo, me enseñe la palabra de Dios, y yo me ponga de acuerdo con la persona, pero que sea yo el que quede mal. Que la persona esté completamente dispuesta a darme su tiempo, a recibirnos, pero resulta que pues yo voy 2 veces y ya, pues, ya no voy. ¿Sí me explico? Entonces dice, debe de estar plenamente convencido de la importancia de la misión que se nos ha encomendado. El punto número 2. Las almas, en cuanto a lo que tiene que ver con el evangelismo y con el evangelista, es la parte medular. Una persona que tiene el don de sanidad, ¿qué será lo medular, hermana Liz, de una persona que tiene el don de sanidad? Si tiene el don de sanidad, ¿qué es lo medular para él o para ella? Pues el orar por el enfermo. Exactamente, porque ahí es donde está su gracia. Y ahí es donde él va a tener resultados. Porque sabe que Dios le ha dado el don de sanidad. Entonces, mientras él más ministre, él va a tener resultados porque sabe de parte de Dios que tiene ese don. Ok, repito, no quiere decir que alguien más que no tiene el don tan marcado, pero cree en Dios que sana, puede orar por un enfermo, sí, y Dios le puede sanar, sí. El asunto es que siempre va a haber una diferencia con aquel que tiene el don. Va a haber una diferencia muy marcada. ¿Ok? Tercero, debe de estar bien familiarizado con el plan de salvación. Yo recuerdo que esto sí lo platicamos. Sí, yo recuerdo que esto sí lo platicamos. Pero bueno, lo voy a repasar. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a tener un apartado en este curso que habla del plan de salvación, para que usted sepa de qué se trata y cuando hablamos del plan de salvación, pues conozca su contenido, ¿verdad? Y usted lo pueda enseñar. Y ahora sí, vamos con el punto 4. Dice, debe estar dispuesto a sufrir por Cristo. Vamos a ver la primera, Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Amén. Amén. Entonces dice que no solamente debemos de creer en Él, sino que también vamos a padecer por causa de Cristo. Hermanos, las almas, hablando de la salvación, de lo que el Señor hizo, es un precio, le dio un precio muy alto a todos nosotros. Pero ir a ganar un alma, hermano, implica un esfuerzo. Y muchas veces un vituperio, un desprecio. A veces la gente no es agradecida con tu esfuerzo. Y eso, para aquel que ama las almas o que está con un deseo de que esa persona entienda el mensaje, causa también a veces una tristeza, un dolor. Entonces, eso no lo tenemos que perder de vista. Debe tener compasión por las almas. El siguiente, del 36 al 38. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersos como las ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien. Siguiente, vamos a ver Marcos 12:30. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Muy bien. Dice que también amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en estos dos se cumple toda la ley y los profetas. Entonces, mire, hermano, el apóstol Pablo dijo, yo he sufrido, dice, desvelos, prisiones, naufragios, azotes, hambre,
desnudez, peligro de hermanos adentro, peligro de los caminos afuera, azotes. Y dice, pero todo esto lo he sufrido por amor a Cristo o al Evangelio. Y aparte dice, y a pesar de todo esto, dice, ¿quién enferma y yo no me enfermo con él? ¿A quién se le hace tropezar? Dice, y yo no me indigno. Entonces, él le dice también a los hermanos en Galacia que él traía las marcas de la cruz en su cuerpo. Pero todo lo hacía, dice, yo no estimo preciosa mi vida, ni me detengo, dice, aunque por todos lados, dice, el Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones, dice, pero de nada de esto hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que termine mi carrera con vos. Entonces, nosotros tenemos que comprender eso que estamos diciendo, pero tiene que haber no solamente entender el sufrimiento por Cristo, la compasión por las almas y amar de corazón, porque el amor, hermano, hacia lo que hacemos nos va a permitir invertir todo lo que somos para que Dios sea glorificado. Mire, voy a poner un ejemplo muy simple. A ver, hermana Sofía, ¿qué es lo que usted puede hacer en el Señor? Que usted lo puede hacer sin problema, o sea, que usted lo hace y dice, esto es bien fácil para mí, esto lo hago en automático, con esto yo me deleito y lo puedo hacer todos los días y lo puedo hacer durante todo el día y no me enfado, no me aburro, no me canso, nadie me tiene que estar arreando para hacerlo. Voy a poner un ejemplo. Puede ser la lectura, puede ser el ayuno, puede ser el estar intercediendo por los enfermos, puede ir a visitar a los hermanos desalentados, o sea, puede tratarse algo de eso. ¿Qué sería para usted? Lo que usted dice, hermano, esto yo lo hago bien fácil, o sea, para mí esto es como nada. O sea, usted tiene facilidad para orar y dice, hermano, yo no batallo, yo oro y intercedo y no batallo, o sea. Es como que se siente ponerlo mucho personal, como un desespero, como que algo me faltó y lo tengo que hacer. Ok, muy bien, bien. Angélica, lo que tú dices, esto yo en el Señor, esto yo lo puedo hacer bien fácil. Y en esto me deleito y no me canso y le puedo invertir horas y horas y horas y ahí estoy hasta que no hago. Igualmente la oración, el estudio y la música. Y la música, o sea, ahí tú como pez en el agua, pues. Muy bien, ok, ¿está pues? Entonces vamos a lo siguiente. Siguiente texto, Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundancia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Amén. El siguiente verso. Pero hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados por vuestros mismos. Muy bien. Dice que tenemos que hacer ¿qué? Hacedores de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues que lo que la palabra de Dios nos está mandando, hacerlo. ¿Verdad? Porque ya el Señor ya nos alcanzó, ya el Señor nos perdonó. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Capacitándonos para cumplir con la responsabilidad. ¿Verdad? Que vuelvo a repetir. Nosotros todos, cuando venimos a los pies de Cristo, lo más fácil que podemos hacer para hablarle a un alma es decirle nuestro testimonio, decirle lo que Dios hizo con nosotros, pero no nos debemos de quedar siempre ahí. Si ustedes observan, Pablo estaba en Antioquía, donde dice que había profetas, había maestros que ministraban al Señor. Y estando ellos ayunando y ministrando, dice, el Espíritu Santo habló y llamó a Saulo y a Bernabé para la obra misionera. Entonces, el siguiente paso del apóstol, una vez que empezó a testificar en las regiones que tenía cercanas, el siguiente paso en su ministerio fue el campo misionero. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que todos ustedes van a ser misioneros, no lo sabemos. Pero sí tenemos que entender que en cada ministerio debe de haber un desarrollo, un crecimiento. En todos los ministerios, en el área que sea, tiene que haber un crecimiento. Entonces, Pablo, él mismo dijo,
a mí, dijo, los de la circuncisión, nada nuevo me enseñaron. Nada nuevo. ¿Por qué? Porque él recibió, ¿verdad?, el evangelio por revelación. Amén. Y lo que le fue enseñando el Señor. Ahora, la siguiente dice: debemos de aprovechar las oportunidades para hablarles a otros de Cristo. Yo les compartía el domingo pasado, ¿verdad?, que ya que se terminó el culto, saludando aquí a una visita, que era la segunda vez que venía, saludándola, ya para despedirse este matrimonio, yo le comenté, le dije: cuando quieras, te doy un estudio bíblico. Entonces miraron los dos a la cara y dijeron: de eso estábamos hablando precisamente. Entonces me dieron los datos y quedamos en esta semana para ponernos de acuerdo para empezar el estudio. Pero no solamente fue eso, sino que me dijo: ¿sabe qué? Y en mi casa hay otras 5 gentes más, y me gustaría pues que todos recibieran el estudio. Ok, pregunta: ¿quién fue el que propuso? ¿Ella o yo? Entonces, es lo mismo. Si usted sabe que tiene un incrédulo enfrente, que está siendo sensible a la invitación, a escuchar, a venir, usted tiene que ver la oportunidad. Porque que vengan a oír la palabra aquí en el culto es una cosa, pero sentarse con ellos y tomar tiempo y enseñarles es otra cosa, que forma parte de lo mismo, pero es algo ya dirigido, personalizado, y entiendes a la persona. ¿Qué fue lo que hizo Pablo y Silas con el carcelero? Le dijeron: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿qué pasó? Los sacó de la prisión, les curó las heridas, se sentaron a la mesa, comieron, y después, ¿qué dice? Y los bautizó, dice, a él y a toda su familia. ¿Cuánto tiempo pasó ahí? No fue mucho, pero ¿qué miraron ellos? La oportunidad. Entonces yo tengo que abrir mis ojos y ver las oportunidades. ¿Sí? Ver las oportunidades. 9. Debe saber cómo acercarse a la gente para predicarles el evangelio. ¿Ok? En la escritura tenemos muchos ejemplos, hermano. Muchos ejemplos. Si usted lee el libro de los Hechos, yo le recomiendo que lo lea con calma. Va a encontrar lo que hizo la iglesia, a dónde llegaba, cómo predicaba. Fíjese, por la sanidad de un cojo, ellos iban a la oración, ¿sí o no? Capítulo 3 del libro de los Hechos, si mal no recuerdo. ¿Qué sucede? Iban a la oración, miran a un cojo que les pide dinero. Ellos dicen: no tenemos dinero, pero tenemos otra cosa. Estoy parafraseando. Oran por él, el Señor lo levanta. Pero ellos iban a la oración. ¿Qué sucede? Entra con ellos al templo, y la gente que conocía a esta persona, que se presume que tenía por lo menos 40 años, lo miran caminando y se impresionan, y entonces se acercan a ver qué había sucedido. ¿Y qué hace Pedro? Aprovecha para hablarles. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que la gente glorifica a Dios, algunos se acercan al evangelio. Entonces, usted tiene que aprovechar las oportunidades, pero también los momentos. De repente usted puede estar reunido con su familia, ¿verdad? Está reunido con su familia, y usted debe de ver y procurar entrar al tema. Porque cuando estamos con la familia, ¿hablamos de qué? ¿De qué platicamos regularmente cuando estamos en una reunión familiar, hermano Vale? Bueno, pues usted sí tiene muchos familiares cristianos, pero a ver, hermano Liz, bueno, a ver, Karina, tú que tienes muchas hermanas, regularmente, ¿de qué es muy fácil platicar con la familia en una reunión familiar? De su día a día. Del día a día, ¿de qué más? De sus planes. ¿De qué? De sus planes. De sus planes. ¿De qué otra cosa es muy fácil platicar? El siguiente cumpleaños.
¿De qué será, hermana Liz? Muy fácil platicar con la familia. De alguna actividad que hayan hecho, de algo que vaya a venir. De la hermana que anda haciendo averías, ¿verdad? Del problema que se pueda estar suscitando en la familia. O sea, es muy fácil abordar esos temas, ¿no? Pero se da cuenta que eso se aborda de una manera muy natural, ¿verdad? Muy natural. Pues de esa misma forma nosotros tenemos que pensar para introducir el mensaje de una manera natural también. ¿Cómo lo pudiéramos hacer? En una plática de esas, porque estamos dando las ideas, pero a ver, hermano Vale, ¿qué pudiéramos plantear para iniciar una plática? Por ejemplo, nosotros cuando fuimos allá a Vallarta, estábamos platicando con los hermanos que viven ahí. Entonces él nos dio un ejemplo muy básico, que dice que él, pues donde va, donde él esté, él aprovecha para presentar el evangelio. Y dice que cuando él se sube al camión y dice, no, pues está haciendo mucho calor, ¿verdad? Sí. Que le contesta a la gente y él responde, sí, dijo, pero el infierno está más caliente todavía. Y eso lo utiliza él para empezar a introducir el evangelio y a presentarles el arrepentimiento a ellos. Entonces, algo básico sería pues usar algo cotidiano, algo que esté sucediendo en ese momento y eso convertirlo al evangelio y poder introducir pues poco a poco el evangelio y cambiarles el rumbo y darles un mensaje. Ok, si por ejemplo, muy bien, hermano Manuel, si estamos en una reunión familiar y alguien dice, ¿sabes qué? Es que la verdad es que estoy batallando mucho con mi hijo. ¿Cómo le pudiéramos hacer ahí, hermana Liz, para introducir el consejo de la palabra? Que está batallando mucho con su hijo. Pues, Sí, que vamos a decir que está en la reunión familiar y está la familia entre hermanas, primas, no sé quién sea, y que haga un comentario que es que la verdad, no sé, desde un tiempo para acá yo estoy batallando mucho con mi hijo y pues no sé qué hacer porque está muy diferente. O sea, ¿qué pudiera yo plantear o cómo pudiera yo introducirme para llevar ese comentario a un consejo bíblico? Pues le podríamos decir, es que me vienen muchas. Nomás una, nomás una. Nomás una. Pues le presentaría el evangelio, por ejemplo, si el chico es rebelde o algo así, o anda de grosero, pues también le podría decir que empezando a hablarle, por ejemplo, de los mandamientos, o empezarle a decir que tiene que respetarlo, pues que en la palabra lo dice, y que tiene que asistir, o que tiene que hablar de una manera diferente, pues, pero a la mamá como haciéndole referencia a que se acerque ella también para que su hijo pueda ver un cambio. Entonces, es tratar con la mamá para que el hijo también pueda cambiar, pues, porque con la que estoy hablando es con la mamá. Sí. Entonces ya presentarle y decirle pues que tenemos algún grupo de mujeres que puede asistir, que puede ver otros matrimonios, que había mucho testimonio de familias con problemas y que se empieza a acercar por ese lado. Ok, bueno, esa sería una forma. Entiendan esto, cuando alguien está planteando un problema, usted véalo como el médico y el paciente. El Señor que dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Obviamente en el Evangelio entendemos que todos somos pecadores, que todos necesitamos el Evangelio. Pero hay quienes, ¿verdad? El que está en una complicación busca ayuda, ¿verdad? Hay otros que no, que dicen, no, pues yo no hago nada, yo no me porto mal y pues mi vecino, ese sí. Pero el que está en una situación que lo agobia, en una situación apremiante, trata de buscar el auxilio, el socorro. Y es como le digo, es como el enfermo que va con el médico. Y entonces yo tengo la respuesta por medio del Evangelio. Y eso es de lo que yo tengo que estar consciente, ¿no? Para que cuando alguien se me acerque, o cuando yo me acerque, o cuando a mí me hagan un comentario, como lo que comentó ahorita nuestro hermano Valera, hay gente que hace ese comentario, oye, es que la violencia está muy pesada, o sea,
Y uno tiene Biblia para contestar eso y llevarlos al consejo de la palabra. Por eso, ahorita vamos a ver otros puntos que tienen que ver precisamente con este comentario que yo estoy haciendo. El número 10 dice: debe ser valiente para hablarles a otros de Cristo. Miren, hermano, todos al principio, cuando recién nos bautizamos, como que al principio necesitábamos que alguien fuera con nosotros y que hablara primero él, o lo aventábamos por delante y nosotros ahí estábamos atrás oyendo, ¿verdad? Es un nervio que obedece a pues que no sabes, que estás aprendiendo, tienes un cierto, no nervios, pero sí una cierta inseguridad porque no sabes muchas cosas y tú piensas, ¿verdad? Que la gente te va a preguntar un montón de cosas y tú no sabes. Mire, recuerde una cosa: cuando usted llega con una persona, con algunas excepciones, pero la mayoría de las veces, cuando usted llega con una persona, el que sabe de la Biblia es usted. ¿Sí? El que sabe de la Biblia es usted. Ahora, lo vamos a ver más adelante también, pero recuerde, nosotros no tenemos todas las respuestas. La Biblia sí las tiene, pero probablemente en ese momento usted le puede hacer una pregunta que en ese momento usted no trae la respuesta, no se acuerda. Entonces usted no peca si dice: ¿sabe qué? Mira, ahorita en este momento no recuerdo, pero ¿qué te parece si me la llevo de tarea y a la próxima visita que te haga te voy a traer la respuesta? Entonces no pasa nada, no pasa nada. Y entonces a veces la gente piensa que cuando va a tocar una puerta tiene que saber todo lo que le vayan a preguntar. No, usted va a entregar un mensaje, ¿sí? Ya lo otro, ¿verdad? Cuando ya se establece un diálogo, un compromiso de una enseñanza o algo, es distinto. Pero recuerde que primero usted lo que va es a entregar un mensaje de salvación, de arrepentimiento y de salvación. De eso se trata. Estos primeros 10 aspectos. Ahorita, por tiempo, todavía no se me ha olvidado, ahorita lo vemos. El 11. Vamos a repartir un par de citas. Tenemos 1 Pedro 4:16, hermana Jessie, hermana Sophie, Salmo 119:97, hermana Erika, 1 Pedro 3:15, hermano Efren, Hechos 20:20, Janet, Hechos 10:43, Angélica, 1 Corintios 9:16, hermana Liliana, 1 Timoteo 4:12. Lo vamos a ver rapidito, ¿ok? Cuando lo tengan me dicen amén. Ok, vamos con el primero. Dice que debe ser una persona que no se avergüence de ser cristiano. Pues son dos cosas: no tener vergüenza en hablarle a la gente, pero también dice que no debemos de tener vergüenza de lo que somos. Porque hay gente que le pregunta: ¿tú eres cristiano? Y una persona dijo: pues estoy yendo, pero ya era bautizada y se hacían cultos en su casa. ¿Ok? Pero ella dijo que estaba yendo. Bien, entonces no tiene que tener vergüenza de ser cristiano. 1 Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice? Porque a veces por no ser vituperados o no ser objeto de burla, pues nos quedamos callados o no decimos nada. Pero dice, no se avergüence. Y si es vituperado por esa causa, dice, no le dé vergüenza ni se entristece, sino que dele gloria a Dios. Y nos dice por qué más adelante, ¿no? Pero en esencia es entender eso. Número 2, dice, debe de amar las escrituras. Salmo 119:97. Amén. Bien, entonces hay otras partes de la escritura, ¿verdad? Que nos recuerdan y nos dicen la importancia de conocer la palabra, de amar su palabra, de ponerla por obra, ¿verdad? Hay todo un tema acerca de esto, pero es importante, ¿verdad? Que nosotros conozcamos al Dios que está en la Biblia, ¿sí? Siguiente, dice, debe estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Léalo, hermana. 1 Pedro 3:15. dice:
sino santificar a Dios, al Señor, en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza Así que es. hay en vosotros. Así es, entonces la gente va a decir, ¿tú por qué crees en Dios? Pues tengo que contestarle. No le va a decir usted, bueno, ¿y usted qué quiere saber? No, usted le va a contestar, ¿sabe qué? Yo soy cristiano por esto y por esto, por esto. Con mansedumbre. Sea una autoridad, con respeto, ¿verdad? Aunque sean impíos y aunque sean injustos o corruptos, usted con mansedumbre, usted va a contestar. Cuando los apóstoles los cuestionaron, capítulo 4 del libro de los Hechos, le dijeron, díganos con qué autoridad y en qué nombre ustedes hicieron esto. Lo estaban cuestionando acerca de la sanidad hecha en el cojo, capítulo 3. Se lo llevaron, ¿verdad? Porque el pueblo se había alborotado. Y entonces, ¿qué sucedió? Dijeron, ¿por qué ustedes hicieron esto? ¿En qué nombre y con qué autoridad? Entonces ellos empezaron a explicar. Y le dijeron, pues les prohibimos que hablen en ese nombre, que enseñen en ese nombre. Y dijeron, bueno, juzguen ustedes, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Dice, porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, que le contestaron con respeto, sí, pero dijeron, no nos vamos a sujetar a la imposición de callarnos la boca. ¿Ok? ¿Nota la diferencia? Eso es importante, ¿no? Ok, después dice el 14, debes saber cómo responder preguntas. Era lo que decíamos ahorita. Usted no está obligado a saberlo todo, porque no es una computadora, ¿verdad? Sino es entender que usted va a contestar lo que sabe de manera fiel, pero también debe de recordar, ¿verdad?, que usted no peca, no falta a la verdad. Si usted dice, mire, sabe que en este momento no me acuerdo, no recuerdo o no me sé la respuesta, pero en la siguiente visita yo le traigo la respuesta, ¿qué le parece? O sea, nada, usted no está ni faltando a la verdad, ni está quedando mal. ¿Por qué? Porque le digo, no lo sabemos todo. ¿Sí? No lo sabemos todo. Siguiente, vamos a ver. Dice, debe estar dispuesto a salir fuera del edificio. Hechos 20:20. Dice, y como nada fuese útil, he rehuido de anunciar. No he rehuido y enseñarlos públicamente por las casas. Así es, en el templo y por las casas. Ajá. Entonces ellos no se quedaban solamente en los que pudieran llegar ahí en la sinagoga, ¿verdad? O en los lugares donde se reunían, sino que él testificaba, dice, públicamente en las calles, en las casas. Usted ve el ministerio de Pablo, hermano. Es donde llegaba, la ciudad que llegaba, visitaba la sinagoga más cercana, pero también si miraba que había un anfiteatro, como en el caso de Grecia, donde estaba el Areópago, que era un lugar donde los filósofos disertaban y debatían. Él llegó ahí con la intención de alcanzar a ese público. Usted tiene que, no es que usted se vaya a meter ahí donde hay un meeting político, ¿verdad? Y va a ir usted, no, pero tiene que saber que a veces hay oportunidades donde usted públicamente puede compartir el evangelio. Entonces tiene que ver eso también, estar dispuesto a salir fuera del edificio. Recuerde de dónde nos trajeron a nosotros, de la calle, hermano. Estábamos allá. No todos nacieron en el evangelio. ¿Ok? Después, siguiente, dice, debe estar dispuesto a estudiar con todos. A ver, vamos a ver, Janet. Hechos 10:43. Amén. Amén. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Muy bien. Dice, de este dan testimonio todos los profetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él leyó todos los profetas, porque sabía lo que decía cada cosa. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a estudiar, ¿sí? Porque le digo, nosotros tenemos que conocer al Dios que está en la Escritura, porque ¿cómo lo vamos a presentar si no lo conocemos? ¿Ok?
Siguiente, debe tener paciencia con las personas. Todo es importante, pero esto es muy importante. Mire, yo escuchaba a una hermana que me decía, oye hermano, pues es que fulana de tal no hace caso, que no quiere dejar de hacer esto, no se quita esto, no quiere mudar. Y le dije, a ver, espéreme un momentito. Le dije, ¿cuánto tiempo le hablaron a usted? Dice, como 3 años. Bueno, le digo, pues a ella todavía no le han hablado 3 años. Le digo, pues llevo como 1 año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces nosotros, ¿verdad? Cuando le hablamos a la gente, queremos que las cosas sucedan, ¿qué? Al instante, ¿verdad? Que casi le salgan las alitas, ¿verdad? Pero debemos de recordar, decir, a ver, ¿y cómo fuimos nosotros? Bueno, yo escuché 3 meses, hermano. 3 meses escuché. Pero hay quienes oyen 10 años, 5 años, 3 años, 10 años. ¿Sí me explico? Entonces, somos diferentes todos, pero no tenemos que desalentarnos. Quisiéramos nosotros encontrarnos con gente que le hablaras tú y que, como dice la Escritura, ¿verdad? Que oían y se bautizaban, pero era gente que acudía a la sinagoga, era gente que muchos eran prosélitos también, que estaban familiarizados con la ley y los profetas, pero no todos. Recuerde que la palabra del Señor nos recuerda que el Señor le abrió el corazón a Lidia para que oyera el mensaje de Pablo y ella recibiera el evangelio y se convirtió. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que decirle al Señor? Como lo he repetido en nuestra oración, decirle, Señor, abre el corazón de la gente, toca el corazón de mi esposo, de mi esposa que no quiere nada, de mi familia, de mis hermanos. Señor, pon tu mano en ellos como lo hiciste con uno. ¿O a poco ustedes fueron muy facilitos? ¿Verdad que no? Pues porque nos gustaba, como dijo una vez un evangelista, tirar chancla, decía él. A mí también me gustaba ir a tirar chancla, decía. ¿Verdad? Entonces, pues los que no nacieron en el evangelio, pues nosotros venimos del mundo, sabemos de qué se trata. Y como les digo, unos pues éramos más duros, otros menos duros, ¿verdad? Entonces tenemos que ser pacientes con la gente. Mientras la gente oiga y mientras la gente lo reciba, usted vaya, ¿verdad? Vaya, porque no sabe en qué momento se va a convertirse. ¿Ok? Siguiente, dice, debe reconocer que anunciar el evangelio de Cristo es un asunto de vida o de muerte. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Así es. Porque mire, en otra parte ya lo comentamos, que debemos de entender nosotros que toda la gente necesita a Cristo. Número 1. Y número 2, que toda la gente sin Cristo está condenada. O sea, eso, ahí no hay términos medios. Ay, es que a poco se perdió mi abuelita, es que ella era muy buena. No. ¿Qué dice la Biblia? Oiga, y los aztecas y los mayas, ¿qué va a pasar con ellos? Está bien preocupado por ellos y no se preocupa por su familia. La Biblia dice que los que sin ley murieron, sin la ley serán juzgados. Y aquellos que murieron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Entonces, hoy nosotros somos salvos, ¿por qué? Por la gracia. Entonces, este es un regalo que el hombre debe de tomar, ¿verdad? Entonces, nos debe de preocupar ahorita, ¿sí? Usted no se preocupe qué va a pasar con los toltecas, qué va a pasar con los incas, qué va a pasar con los aymaras, qué va a pasar con los zapotecas, los chichimecas, etcétera, etcétera. ¿Se me explico? O sea, es este tiempo de gracia. Amén. Siguiente. Dice, debe tener plena convicción en la existencia de Dios y que la Escritura es inspirada por Dios. O sea, usted debe de saber lo que tiene en sus manos, la Escritura. ¿Sí? Que no es un libro convencional como a veces la gente lo quiere ver. No, dice, pues es un libro hecho por hombres. Bueno, la Biblia dice que es inspirada, ya lo hemos visto desde el principio. 2 Timoteo 3:16 nos dice la inspiración de la palabra, para qué es útil, etcétera, etcétera. Entonces usted debe de saber eso. Porque no vaya a ser que le pase como un joven, ¿verdad? Que él decía, no, yo la palabra de Dios me la sé
y le entiendo y todo, y lo agarró un testigo de Jehová y se lo llevó. Entonces no está su convicción. ¿Sí? O sea, tiene que conocer qué doctrina ha recibido, qué dice la palabra, en qué está fundamentado, ¿verdad? Todo eso lo va a aprender. El 20, debe ser un buen ejemplo. 1 Timoteo 4:12. Hermana Liliana. Ninguno tenga poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bien, entonces debemos de ser ejemplo de eso, ¿verdad? Debemos de ser ejemplo en amor, conducta, fe y pureza. ¿Ok? Entonces, miren, hablamos y hemos hablado de que la luz resplandece, ¿verdad? Se refleja. Cuando una persona, Cristo corre por sus venas, ¿sí? Cuando esa persona está conectada con el Espíritu Santo, se notará. ¿En qué se notará? Se lo voy a poner más fácil. ¿En cuántas cosas se notará? Hermana Liliana, deme una. En lo que se nota que una persona, así como dice la 1 Timoteo 4:12, que se le nota que es un cristiano, que Cristo corre por sus venas. En su amor hacia los demás. Una cosa, en su amor. Deme otra, hermano Fred. ¿En qué se le notará? En su comportamiento, su testimonio. ¿En qué sentido de su comportamiento? El comportamiento es muy amplio, denme un aspecto. Ajá, en su bondad. En su bondad, hermano, ¿vale? En su disposición. En su disposición. Hablar del Evangelio. ¿Y cómo? Habla. En lo que habla. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo hablo del fútbol, del clima, de las telenovelas, de las páginas, de las redes, de todo, pero no puedo hablar de Cristo, entonces ¿qué hay en mi corazón mayormente? Pues las plataformas, toda. Pero si Cristo está en mi corazón, yo nomás estoy esperando que alguien me pregunte algo para contestarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque traigo a Cristo en el corazón. Entonces me preguntan, le digo, y oye, pero tú no sabes quién va a quedar campeón. Uy, yo ni el fútbol veo. Oiga, pero es que fíjese que, y en México, ¿cuántas sedes va a haber en el mundial? Pues yo ni sé. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pero es entender eso, ¿no? Es importante. Ok, esto nomás lo vamos a comentar, ¿verdad? Para avanzar y cerrar el tema. Dice, debe tomar en serio la gran comisión. Como hay un mandato para hacer esto. Y esto es para todo. Como dije, hermano, es que yo no sé nada. Dígale lo que el Señor hizo con usted. Dígale de dónde lo sacó. Puede, sí puede, porque a usted le pasó. Nadie se lo contó, eso es algo que usted vivió. Por ahí puede empezar en lo que aprende. Todo. Debe ser una persona que desee ir al cielo y llevar a otros con él. Es cierto. Si usted piensa que usted ya la hizo, que bueno, yo ya me convertí, hay que se las averigüen los demás, realmente no hay ningún tipo de amor por nada. O sea, a usted le tiene que doler lo suyo. Oh, pero los míos están bien lejos. Pues por lo menos hay que orar por ellos. Por lo menos. Para que no haya reproche. No, pues que no te pude hablar, pues oye, tú estabas allá a lo último en la República, pero yo doblé mis rodillas y siempre estaba pidiendo por ti. Que Dios mandara a alguien allá, o que Dios me diera la oportunidad de algún día ir y que tocara tu corazón, pero hice algo. ¿Ok? Debe ser como un Jeremías, dice, un hombre con fuego en el corazón. Jeremías llegó un momento en que él dijo, yo ya no voy a hablar más porque este pueblo no me oye. Y cada que hablaba, ¿verdad? Pues le iba mal, no le importaba el pueblo, lo metían en prisión. Y lloraba por el pueblo, porque miraba la condición del pueblo. Y llegó un momento en que yo no voy a hablar. Y dijo, pero había un fuego dentro de mí que me consumía. Mientras callé. No pudo. Él dijo, no pudo contigo. Entonces, tenemos que decirle al Señor que nos ponga esa pasión.
¿Qué es lo que más le apasiona? Piense por un segundo. No lo gano. ¿Qué es lo que más le apasiona? Piense por un segundo. Tal vez usted diga, a mí me apasiona mucho comer, a mí me apasiona mucho cocinar, a mí me apasiona mucho viajar, a mí me apasiona mucho platicar, etcétera, etcétera. ¿Qué le apasiona? Karina. Platicar. Angélica. Efraín. Cantar. Cantar. Hermana Erika. Nomás una. Hermana Julio. Es que son tantas. Por eso una. A mí me apasiona mucho estar en mi trabajo y estar cantando y diciéndole a la gente lo que llegan de lo que Dios hizo en mi vida. Me apasiona mucho. Jesús. Dibujar, cantar y pintar. Ok. Hermana Jessie. Que le apasiona, dice esto, a mí me apasiona. Cantar. ¿Sí? En su casa, pues, pero canta. Ok. Bueno, nadie dijo evangelizar, ¿verdad? Ok, ¿ven? Entonces, ¿qué le tenemos que decir al Señor? Señor, dame esa pasión, ¿verdad? Debe imitar los buenos ejemplos de aquellos hombres evangelistas del primer siglo. 1 Corintios 11:1, hermano Julio, léalo. 1 Corintios 11:1. Léalo. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ok. Pablo se atrevió a decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero cuando alguien nos dice a nosotros, oye, fíjate que no, a mí no me veas, mira, ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿estamos bien o estamos mal? Pues si tú estás haciendo la luz, ¿por qué quiere ver la gente? Pues la luz, ¿verdad? Entonces, por eso el apóstol dijo, otra vez el término que usa, así que dijo, los que somos, dijo, perfectos, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Vea dónde la puso. Vea dónde lo puso. Los que somos perfectos. Entonces, no es de que no es que a mí no me veas, no, es que tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame a perfeccionarme en ti, no para sentirme más que los otros, sino para que cuando la gente me vea a mí, vea tus rasgos en mi vida, ¿sí? Que vea a Cristo en mi vida. Por eso el apóstol dijo, nadie me sea molesto, dijo, hablando del asunto que si se circuncidaban eran salvos o no, digo, porque las marcas, dijo, de Cristo las traigo en mi espalda. Nadie me sea molesto de aquí en adelante. Las marcas de Cristo las traigo en mi espalda. O sea, por donde le buscaran, tenía respuesta de lo que vivía. ¿Ok? Bueno, lo último dice, debe de recordar quién es. Y estas sí las vamos a leer las tres. Las voy a repartir. ¿Quién me faltó? Allá atrás. Hermana Liz, Mateo 4:19. Hermano Valerio, Mateo 1:17. Toño, Lucas 5:10. Vamos a ver. Debe recordar quién es. ¿Ya lo tienen? Léalo, por favor. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, ¿somos qué? Pescadores de hombres. Segundo, siguiente texto. ¿Lo repites, hermano?
Marcos Marcos 1:17. 1, no. Lucas 5:10. Es el mío, el de hermano. Sí, el de hermano Valerio es Marcos 1:17. Dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Muy bien. Siguiente, Toño. Amén. Lo mismo le pasó a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. Muy bien, entonces, ¿qué somos? El evangelista, el que quiere ser evangelista debe entender que debe ser un pescador de hombres. Los que estuvimos allá en una playa en Nayarit, sufriendo, no sé si se dieron cuenta que a una hora determinada andaba una persona con un anzuelo, ¿sí? Y un hilo. Y él estuvo aventando el anzuelo y recogiéndolo, aventando el anzuelo y recogiéndolo, y se iba moviendo. Y yo lo observé un rato, y yo creo que no tardó una hora, menos de una hora de estar tirando el anzuelo y recogiéndolo, tirándolo y recogiendo, y moviéndose en un espacio. Cuando de repente ya iba de regreso y ya llevaba un pez de un buen tamaño, ya había sacado el desayuno. Entonces, nadie que se considere un pescador de hombres o que quiera ser un evangelista, si utilizamos esta analogía, usted no puede decir yo soy un pescador y usted no puede pararse enfrente del mar y pedir que los peces salgan para ustedes atraparlos. El pescador, ¿qué tendrá que hacer, Karina, para pescar? Introducirse las aguas. Introducirse en las aguas, pero no solamente introducirse en las aguas, ¿verdad? Sino ¿qué más? Tirar el anzuelo, la red, dependiendo con lo que esté pescando. Pero se da cuenta que implica una acción, que no es un asunto de que, es que yo soy un pescador de hombres. No, sí, pero ¿qué hace? Realmente está pescando. Entonces, cuando nosotros le proponemos a la gente, cuando nosotros le hablamos a la gente, estamos aventando el anzuelo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la persona, ya sea que lo tome o no, pero nosotros estamos haciendo eso, es la acción. Entonces, ellos entendían el término porque eran pescadores literales. ¿Sí? Ellos sabían de qué se trataba pescar. Entonces, cuando el Señor le dijo, vengan, yo lo voy a hacer pescadores de hombres, pues estaban familiarizados con la actividad de pescar, pero no sabían cómo era el asunto de pescar hombres, ¿verdad? Entonces aprendieron del Señor cómo habló, cómo enseñó, cómo ministró, cómo manejó a las multitudes en el mensaje y en la administración de sus necesidades. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué dice ahí, Karina? ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Qué dice? Ya sea que la predicación sea en público o privada, el evangelista debe tener en cuenta 3 factores. El hombre y la mujer quien no ha obedecido el evangelio está perdido. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Los discípulos de Cristo son pasos por medio de los cuales el evangelio es entregado a los perdidos. Así será cierto. Es que es cierto, hermano. O sea, nosotros tenemos que saber que aquella persona que no ha venido a los pies de Cristo está perdido. No, pero es que es muy bueno, yo lo conozco. Es muy buena gente. Pues bueno, la Biblia dice que no es porque sea buena gente, ¿verdad? Sino nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Okay? Entonces, es ser consciente de eso. Entonces, esto nos debe llevar, como decía, como conclusión, a pedirle a Dios una pasión. A decirle, Señor, mira, no sé por dónde llegarle a mi hijo, por dónde llegarle a mi esposo, no sé cómo llegarle a mi familia. O sea, dame entendimiento, ayúdame, Señor. No me dejes estar tranquilo
e indiferente cuando tengo la oportunidad de hablarles. Abre mis ojos para ver yo la oportunidad y poderles testificar, invitarlos, que ellos sepan que hay un Dios que los está esperando. ¿Sí me explico? O sea, no conformarnos, ver la oportunidad. Y a veces usted va a empezar a decir, ¿y si hago esto? Dios lo va a impulsar, porque está mirando su deseo y su oración que está siendo encauzada a eso. Amén, hermanos. Entonces, estamos terminando el tema número 3. Quiero recordarles lo que dije al principio. Dios puso en la iglesia evangelistas, dice la Biblia, para edificar a los santos. Los 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Estos 5 ministerios están colocados en la iglesia para edificar a los santos y para perfeccionarlos en la obra del ministerio. Entonces, cuando usted, repito, empieza a desarrollar esa función, posteriormente se convierte en un ministerio, en un servicio a Dios, pero que va a emanar del llamado que Dios le ha hecho al hombre. Esto que estamos haciendo aquí es que usted conozca, vamos a decirlo de esta manera, qué dice la Biblia al respecto, y usted pueda comprender con más claridad y un poco más amplio, decir, ok, entonces lo que yo he sentido, el deseo que tengo, tiene que ver con eso. Porque por otro lado, como digo, tenemos los dones, y los dones, ¿verdad?, son dados a los creyentes para que ministremos a los demás y a este mundo, para que se pueda evidenciar el reino de los cielos. Cuando el Señor dice, arrepentidos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos viene acompañado de un mensaje de salvación, pero también de señales que evidencian que el Espíritu Santo va con usted. Por eso cuando usted va en el Espíritu, los demonios tienen que retroceder, tienen que salir, los enfermos tienen que sanar. Que fue lo que el Señor dijo: vayan, prediquen el Evangelio, díganle a la gente que se arrepienta, resuciten muertos, sanen enfermos. ¿Y qué dice la Escritura? Lucas 10, leanlo en su casa, Lucas 9, capítulo 9 y capítulo 10. Vean cómo el Señor comisiona a los apóstoles y después cómo regresan también los discípulos, diciendo: Señor, los demonios se sujetan en tu nombre, los enfermos sanan. Y el Señor le dijo: no se alegren, porque los demonios salen y se les sujetan en mi nombre, sino porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Ok, hermano? Amén. Entonces, por último, ¿qué ibas a comentar, Toño, para cerrar? Yo repito, volviendo a los ejemplos, hermano. Sí. Pues de lo que sucedió esta vez, algo como yo me le metí a la persona que yo traje el domingo para aquí a la iglesia. Sí. Fue un momento de que, como dice el hermano, aproveché la oportunidad para presentarle un método de salvación para su vida, porque ya iba por un primo que le iba a presentar, a que se me dio la fuga el primo, y pues le tocó a ella, llegando, le tocó a ella la 22, pues, platicando con ella, dice: primo, ¿cómo sigue yendo a la iglesia? Sí, ¿cómo es? Y me gusta que ya estoy harta de esta vida, y ya quiero que Dios haga un cambio en mi vida. Y cuando yo escuchándola, pues me empecé a meter y empecé a decir: mira, solamente el Señor te puede ayudar, que Él es el único, y le empecé a predicar el Evangelio. Y tú te diste testimonio de que ella me vio como yo había recaído y como Dios me rescató. Le di ese testimonio, pues. Y dice: yo también quiero eso. Y son varios puntos que he visto en estos días, que son muchas cosas tan hermosas que he estado viviendo, que como si no me da miedo salir a decirle al vecino de la vecindad que llegan sus amigos ahí, y que salgo yo, y que ya tengo allá, yo tengo otro para vivir.
estás equivocado, le dije, no sabemos cuándo la muerte viene sobre ti, le dije, pero recuerda que solamente Dios sabe cuándo es tu tiempo, y les empiezo a hablar del Evangelio. Son los tiempos que yo no me les meto, que aprovecho, y otros me dicen, yo conozco a Dios. También el diablo lo conoce, le digo. También el diablo conoce a quién es nuestro Señor Jesucristo, le digo. Y aún así obedece a su palabra. Y ahí me les meto, pues es una de las cosas que yo uso mucho. Pues es lo que estamos diciendo, o sea, cada quien en su entorno va a poder o debe de aprender a distinguir las posibilidades, porque hay quienes se desarrollan en un ambiente estudiantil. Por ejemplo, hermano Julio, ¿cuántos autos llegarán ahí en un día, hermano, que usted atienda? Más o menos, ¿cuántos llegarán? 200. Como unos 200, fíjese. O sea, el hermano tiene 200 oportunidades de hablarle a alguien. Obviamente a veces hay quien que no se presta el momento, ¿verdad? Porque andas a la carrera, estás arreglando ahí una llanta o echándole aire, o sea, pero son 200 gente que llegan, que vamos a decir, que a la mitad le pudiera decir, mira, hay un Dios que te ama y te va un tratado. ¿Se imagina? Son 100 personas que están oyendo un mensaje o se llevaron un tratado donde hay un mensaje para su vida, pues. Y sea de una o de otra manera, usted está ensanchando el reino de los cielos, porque usted no sabe las cosas que se hacen por un tratado. ¿Por qué llegó, hermana Sofía? Por un tratado que le dejaron en la caja donde estaba trabajando la hermana. Por un tratado. Y así tenemos varios testimonios. Entonces, no debe de minimizar nada. Nada. Si usted requiera alguna cantidad de tratados siempre consigo y un rollito de tape, pues llega ahí, pues aquí estoy esperando, y pues ahí hay una parada, pues la pongo y dejo un tratado, dejo otro en una banca y paso por un parque y les pongo. O sea, es abrir nuestra cabeza, nuestra mente y entender y ver que hay muchas posibilidades. ¿Sí? Muchas posibilidades. Bueno, hermano, vamos a terminar aquí.